Windows. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más con los dos invitados que tenemos hoy aquí con nosotros. Damos paso a José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer. El placer es nuestro, como siempre. Y también tenemos a Josep Pocalles, Growth Director en TradingView. Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Creo que te tenemos muteado, creo, Josep. Estamos teniendo un problemita de sonido con Josep, y ahora los chicos de producción nos echan una manito y volvemos con él enseguida. Lo primero, bueno, ya que estamos, José, que estoy aquí contigo, queríamos primero poner un poquito en contexto a la audiencia. Seguramente todos lo han visto ya, lo han sabido, porque está telegrafiadísimo desde primera hora de la mañana del día de hoy, para básicamente entrar un poquito en contexto. Se ha generado un caos espectacular en todo el mundo, ¿eh? Esto ya no es solamente en una sola región, sino a nivel global, y hemos visto sobre todo en aeropuertos problemas con los check-in, sobre todo, ¿no? Que obligaban incluso a llevar a cabo la gestión a mano, lo cual, pues a priori puede llegar a ser una locura. Evidentemente, muchos vuelos se quedaron en tierra y sobre todo hubo muchas interrupciones, ¿verdad? Digamos, de empresas a nivel global. Fue enorme la interrupción que hubo. De hecho, yo creo que justamente tuve algo de problemas en lo personal a primera hora y sobre todo también decían aerolíneas como American Airlines, Delta, que habían suspendido los vuelos, hospitales que incluso tuvieron que cancelar cirugías. O sea, démonos cuenta que ahora vamos a hablar de todo esto, de la importancia que tiene un fallo así, ¿no? Pero dicen que no fue un hackeo, y aunque no haya sido un hackeo y haya sido un error de actualización, el problema, pues evidentemente ha puesto a muchísimas empresas en aprietos en este caso, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y creo que ya tenemos con nosotros a Josep. Josep, ¿te tenemos bien? Sí. Ahora sí, perfecto. Ahí estamos, ahora sí. Pues te damos la bienvenida, como decíamos anteriormente. Y entrando un poquito en contexto de lo que estábamos diciendo ahora, os quiero hacer varias preguntas. Podemos tocar un poquito de mercados, podemos tocar lo que queráis alrededor de esto realmente, pero lo primero que os quería preguntar, te dirijo la pregunta a ti primero, José, si te parece, ¿qué desafíos a priori crees que puede llegar a enfrentar este tipo de empresas a nivel global? Porque esto al final marca un precedente, claramente, y sobre todo el hecho de mantener esa continuidad operativa. Pero claro, por otro lado también la seguridad, precisamente, en la información cuando ocurren este tipo de fallos inesperados. ¿Cómo lo estás viendo desde tu perspectiva? Sí, es tremendo cómo el mundo depende, al fin y al cabo, de tan pocas compañías, ¿no? Es tremendo que por un fallo, en este caso de CrowdStrike sobre todo, que es la que está cayendo en bolsa hoy de forma muy agresiva, Microsoft no tanto, pues como dices, el mundo, incluso aeropuertos, grandes empresas, también pequeñas, porque bueno, comentabas que tú has tenido problemas, pues nosotros en Trading Pro, pues más de lo mismo, ¿no? Hemos visto que no hemos podido trabajar en una gran parte del día, luego ya se ha solucionado, pero fijaros, un fallo que para el mundo, tremendo, que nos tiene que hacer esto, evidentemente, reflexionar, ¿no? Al fin estamos en un mundo pues donde la tecnología manda y y muy sistémico, entonces es normal que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Pero bueno, como digo, nos tiene que hacer reflexionar a nivel de mercados. Desde mi punto de vista, tenemos que coger la parte positiva. Fíjate cómo se ha demostrado, yo siempre he visto que CrowdStrike es una de las empresas del futuro, ¿no? Si tenemos que pensar en tecnologías que puedan dominar la próxima década, pues ya podemos hacer siempre nuestras tesis. Evidentemente, pues hace una década hemos apostado por Nvidia, por Apple, por Amazon, evidentemente hubieran sido ganadoras. Ahora la gran pregunta es, de aquí en adelante, ¿cuáles serán las siguientes? Pues yo siempre he dicho, entre otras, Palantir, pero CrowdStrike siempre pues ha tenido siempre mi punto de mira, ¿no? Y se ha demostrado hoy que el mundo depende de esa empresa. Entonces, sí, han tenido un fallo, pero realmente queda claro el impacto que tiene, en verdad, en prácticamente toda la actividad comercial, actividad tecnológica, de seguridad del mundo. Por lo tanto, oye, tenemos que hacer esa pequeña también pues entendimiento, reflexión de la importancia que tiene esa compañía y el potencial también a futuro, a pesar de que haya caído un 20% hoy, como digo yo, rebajas interesantes para quienes confiamos en esa empresa. Me parece interesantísimo esto que has comentado, sobre todo a lo último, José, porque, de hecho, me voy a guardar esta pregunta mejor para el final, para los dos. En este caso le dirijo un poco la pregunta a Josep, del lado sobre todo de esos rumores que estaban habiendo ¿habrá habido filtración de datos? Había gente recomendando ya, señores, cambien las contraseñas del banco, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo has estado viendo desde tu punto de vista, Josep? ¿Y consideras que puede llegar a ser factible, viable, que haya habido una filtración de datos que de cara a futuro pueda llegar a suponer una brecha
de seguridad y que pueda llegar a afectar, bueno, fijémonos, ¿no? O sea, el impacto global que ha tenido, pues hagámonos una idea de la envergadura en términos de el impacto luego en lo que decía, en filtración de datos. ¿Crees que esto es cierto? ¿Crees que se trata de un rumor en el medio del pánico generado, ¿no? Porque un 20% de caída en premarket, pues ya sabemos que suele ser propiciado por catalizadores fuertes, como puede llegar a ser algo como le doy. ¿Cómo lo has visto desde tu perspectiva, desde tu punto de vista? Bueno, pues a ver, en primer lugar, pues nada, disculparos por el sonido de antes, os agradezco, pues como siempre, estar con vosotros, daros mi punto de vista. A ver, en primer lugar, creo que es este tipo de días, creo que son necesarios porque nos vuelven a recordar la importancia que tienen pues todos los sistemas de seguridad pues a nivel de nuestros sistemas tecnológicos. Es decir, ya lo ha dicho José, de que tenemos una dependencia y esto es algo que ya empezamos a asumir, pero sin embargo, por otro lado, este día, al menos yo no lo he vivido es decir, el caos, los aeropuertos, mira, cuando no es el tema de seguridad informática, es que ha pasado pues un overbooking, es decir, estamos acostumbrados a que cada verano tenemos problemas en los aeropuertos. Es cierto que ha habido un impacto, pero al final creo que todos en general, todos los mercados, pues las empresas en general, pues hemos pasado por un escenario pues tan grave como ha sido la pandemia, en el que en aquel momento pues aprendimos una lección, ¿no? Al final que de todo se sale, de que es cierto que los impactos van a estar aquí, van a estar con nosotros, y quizá la actitud que estoy viendo, al menos pues un poco la gente con la que he comentado, es de pues, resignación, por supuesto, pero de alguna manera aceptación de que este tipo de cosas pues van a seguir sucediendo en el futuro. Entonces, ¿esto qué impacto tendría o cuál es la actitud que habría que tener ante esto? Bueno, en primer lugar, dado que esto va a suceder más, yo pues hago llamamiento para todas aquellas empresas pues que de alguna manera consideren el aspecto de la ciberseguridad como algo serio, ¿no? Es decir, es algo que van a tener que tomar planes de contingencia, van a tener que tener pues sistemas alternativos, que por supuesto todas las grandes empresas lo tienen, pero quizá el lector o el oyente que nos está escuchando pues es quizá la pequeña mediana empresa que normalmente consideran, bueno, esto de la ciberseguridad no va conmigo, no es un tema que me afecte, ¿no? Y yo pienso que esto va a ser más grave cada vez más a nivel general. Entonces, eso es un llamamiento, es decir, oye, ha pasado en las grandes, pero te puede pasar a ti perfectamente y eso va a tener un impacto. Entonces, fíjate tú que cuando me comentas el impacto que pueden tener en la cotización de CrowdStrike, que al final es la compañía que ha tenido el problema, pues quizá, ¿sabes qué he hecho? Ha sido mirarme el impacto que podría tener precisamente en las otras empresas que están dependiendo de CrowdStrike. Es decir, en lugar de mirarme pues la causante, pues me he empezado a mirar por las compañías como Amadeus, de la dependencia que puede tener, el impacto que podría tener, por ejemplo, que por un fallo informático podríamos tener pues varias compañías aéreas que no pudieran operar durante un periodo de tiempo, que al final pues se recuperan rápido, ¿no? Porque pues las compañías ponen más vuelos en en diferentes slots, ¿no? Ponen más aviones y al final todo se regulariza relativamente corto. Entonces, mi lenguaje, mi interpretación de lo que está pasando hoy es una corrección. No veo todavía situación grave, es decir, que es normal que tenemos que comunicar esto que está pasando hoy porque tiene un impacto significativo, pero pienso que se va a tratar de un tema de un día o dos y vamos a volver a la situación anterior, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo con lo que has comentado de las opciones, es decir, eso puede ser también un catalizador, es decir, que puede ser que haya acelerado pues esa cobertura de posiciones del SP500 y eso hace que estamos teniendo una corrección. Vamos a ver cómo acaba el mercado, que para mí clarísimamente va a acabar en negativo, pero pues bueno, al final estos cisnes
negros de día, pues ocurren cuando 2 o 3 cosas sucedan a la vez, ¿no? Yo el mensaje que envío muchas veces a las personas que me preguntan es que un avión normalmente no se cae cuando un motor deja de funcionar, ¿no? O sea, un avión perfectamente puede funcionar con un solo motor, puede funcionar con un solo tren de aterrizaje, y normalmente cuando ocurren accidentes graves para preocuparse es porque hay 2 o 3 factores que no son solo, pues por ejemplo, el sistema informático, sino que hay 3 o 4 factores que han sucedido a la vez, pues yo qué sé, un error humano, más error tecnológico, más situación temporal que estamos, o estacional que estamos viviendo ahora, y es un poco mi opinión sobre el día de hoy y el impacto en el mercado. Has hecho una analogía muy interesante. De hecho, me recuerda un poco, bueno, no sé si tiene una relación tan directa con esos problemas que había tenido Boeing, ¿no? Que era, a veces socava un poquito la confianza, pero no mucho más allá de eso. El problema es que se vuelva a repetir. Pensaba justamente esto cuando decías, ahora, cuando comentabas ahora esta analogía, ¿no, Josep? Pensaba justamente, aunque nada tienen que ver a priori, porque una es defensa, que es justamente Boeing, además de la línea de aerolíneas, pero sí que es verdad que recuerdo el problema hace no mucho, estamos hablando hace relativamente poco, ese problema que había habido en uno de los aviones, que a priori se había arreglado y que luego volvió a haber ese problema. Y ahí es donde justamente socavaba todavía más y fue mucho más castigada en términos de la cotización en este caso. Además de esto, comentabas justamente antes algo que me ha parecido muy interesante y lo quería subrayar, era el tema de que, como comentaba también antes José, ¿no? Pues a lo mejor estamos en un descuento y, oye, ya está, de ahí a que la compañía llegue a cero, a ver, tendrían que ocurrir muchas más cosas. Pero has comentado ahora algo, Josep, que decías, miraría sobre todo a compañías dependientes de este servicio, ¿no? Eso realmente es bastante interesante porque, más allá del problema, el núcleo base, recordemos que luego la afectación es directamente múltiple a otro tipo de compañías que también son cotizadas en este caso. Te traslado en este caso a ti, José, la pregunta, y es un poco hilando justamente lo que decía ahora Josep también, ¿no? Este tipo de problemas que se pueden llegar a plantear en el caso de que ocurran a futuro, como decía también Josep, que es que a futuro va a volver a ocurrir. Entonces, intentando, ¿no?, como diría Nassim Taleb, adaptarse o morir, ¿no?, ese entorno de resiliencia, ¿considerarías que, o mejor dicho, qué considerarías o qué medidas crees que pueden llegar a tomar, digamos, este tipo de compañías para que esto no se repita a futuro? Eso por un lado, en el caso de la mitad de la pregunta que te tengo que hacer, y la otra mitad sería, ¿cómo se puede llegar a generar, no sé si llamarlo individualismo, en términos de que las compañías no dependan tanto de una sola, sino de que, como decía Josep, vayan creando y reinvirtiendo dentro de su propio negocio en términos de ciberseguridad? ¿Cómo verías estos dos aspectos? Resiliencia, adaptación y adaptabilidad de cara a futuro, por si ocurren este tipo de cosas, y luego de cara o del lado de esas compañías individuales que reduzcan la dependencia de compañías de este estilo, básicamente. ¿Cómo lo estarías viendo? Pues es una pregunta muy interesante. Yo creo que no se puede evitar estos accidentes futuros. Realmente toda empresa o todo servicio centralizado, pues como tiene esta clase de empresas, toda base de datos centralizada, puede ser o bien hackeada o hay un fallo de seguridad y, por tanto, repito que esto va a suceder. De hecho, has comentado un par de casos. Hace poco en España vimos también cómo se perdían o se robaban enormes bases de datos de Banco Santander, también la DGT, ¿no? Lo hemos visto y esto va a seguir sucediendo. Como digo, esto es, pues, por ejemplo, toda la comunidad ahora de Bitcoin, con toda la criptografía, es lo que siempre echan en cara. La centralización va a tener siempre estos riesgos. No es la descentralización la que los evita. Sin embargo, pues vivimos en un mundo totalmente centralizado y por ello, hilando un poco con lo segundo que comentabas, tenemos siempre este riesgo tan sistémico. ¿Cómo realmente haces que no dependas de otras compañías? Es que es prácticamente imposible. Además, esto es el problema del mercantilismo de amiguetes. Esto, pues la gente con una filosofía algo más marxista y quizá, no me malinterpretéis, pero tendría algo de razón de que al final son muy poquitas compañías las que van absorbiendo a las pequeñas y al final, pues a nivel de tecnológicas, pues tenemos, como quien dice, ¿no?, 4 o 5 grandes manejando todo el cotarro, ¿no? A una pequeña competencia que sale, pues lo que hacen es comprarla, ¿no? Entonces, al final, se crea esta especie de monopolio. Es un monopolio orgánico, por tanto, es un buen monopolio. No nos quejamos cuando Google nos ofrece los servicios, aunque no tenga competencia, aunque absorba lo que llega, pero al fin y al cabo es un monopolio y por eso al fin tenemos una dependencia, pues, muy fuerte de pequeñas compañías que le veo
difícil solución. A priori, el libre mercado lo tendría que ajustar, pero cuando cogen tanto tamaño es complicado y además pues en un entorno en el que siempre pues, hay ciertos favoritismos por parte del Estado, barreras de entrada, entonces desde mi punto de vista es complicado. Pero a lo que yo me quedaría, no es necesariamente malo el hecho de que tengamos estos monopolios orgánicos y que haya esa dependencia, no quiero que se me malinterprete, no es necesariamente malo mientras den un buen servicio al cliente. Eso sí, accidentes como estos van a pasar siempre han pasado y siempre van a pasar. No podemos estar en una utopía económica donde no tengamos estas, pues como digo, filtraciones, hackeos, pues fallos de seguridad. Pues al final es un mundo donde somos seres humanos y al final en la cabeza de las empresas hay seres humanos, son equipos directivos que pueden cometer fallos y por lo tanto pues veo inevitable que esto no suceda, ¿no? A nivel, lo que decía Josep, ya para acabar, me ha parecido muy interesante el apunte, que es verdad que hemos tenido hoy no solo este problema, sino que se ha juntado pues con este vencimiento de derivados, además pues con una serie de noticias proteccionistas, ¿no? Esta guerra comercial que pues en general han afectado mucho, han generado mucha tensión y se ha extendido por todos los sectores. No estamos viendo caídas puntuales en una o dos compañías, sino en general el mapa rojo en prácticamente todo el mercado. Esto sucede cuando no es solo un catalizador, sino que se combinan varios de ellos y en los últimos días pues tenemos por todos lados, del lado político, del lado económico, macroeconómico, pues parece que los riesgos de cola que teníamos se están lloviendo todos de golpe y lo que diría pues el dicho, la tormenta perfecta parece que está llegando y de ahí esas correcciones tan importantes que estamos viendo, o tan agresivas que estamos viendo, ¿verdad? Sobre todo en Nasdaq, también S&P 500, es verdad que veníamos de subidas muy fuertes, pero desde luego, hombre, son importantes, hay que estudiarlas y entender el porqué, ¿no? Totalmente, vamos, te lo pondría en un lacito, José, cada una de las palabras que has comentado, porque efectivamente, ¿no? Y de hecho, hilándolo con lo que comentaba antes Josep también, todo el tema de opciones. Hay que tener a veces en cuenta precisamente que probablemente estas grandes caídas, que ahora justo quería apuntar a esto, estas caídas que estábamos viendo en CrowdStrike y que podía llegar a despertar el interés probablemente, ahora me comentáis a ver cómo lo veis vosotros, del lado de los competidores, porque veíamos que la principal caía, pero competidores subían. ¿Cómo veis este entorno más allá de lo que comentaba ahora José, ¿no? De decir, bueno, al principio decía, bueno, esto puede ser una rebaja bastante importante en las acciones de CrowdStrike, que de hecho también venían subiendo bastante, así que al final, pues esta caída logra sanear un poquito últimas subidas previas, pero veríais, en primer lugar, oportunidad, no os pido que me deis precio de entrada, ni mucho menos, pero veríais oportunidad teniendo en cuenta a lo mejor un poquito la base de los fundamentales, no sé si tanto por el técnico, pero en la propia compañía de por sí, o mejor dicho, en otras compañías, como decíamos, ¿no? Palo Alto, SentinelOne u otras que a lo mejor estéis vigilando vosotros en el radar. En este caso, Josep, algo que te llame la atención derivado de lo ocurrido hoy, que consideres que se puede llegar a transformar en una oportunidad de inversión para la audiencia que nos ve, básicamente, que logre entender un poquito más de raíz todo este problema y luego, posterior, hipotética, solución o reequilibrio de mercado en este caso, ¿no? ¿Cómo lo estarías viendo? Pues mira, tengo que decirte, primero un apunte. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, es decir, luego me he ido más al campo financiero y estoy encantado, pero un poco para daros un apunte a nivel de tecnología, pues de algo entiendo, ¿no? Llevo muchos años en el sector tecnológico y entonces pues la ciberseguridad siempre la he visto como un sector pujante, ¿no? Porque he vivido pues un poco todo lo que es la evolución orgánica de Internet, desde que las páginas web pues tenías tus servidores en centros de datos hasta pues los grandes centros de sistemas pues tipo Amazon, que cuando se caen pues está sucediendo lo de hoy, ¿no? Sin embargo, para mí ha sido muy difícil encontrar un aspecto diferencial en las compañías de ciberseguridad. Es decir, al final la ciberseguridad es como decir, oye, si tengo una empresa de defensa que fabrica pistolas, oye, ¿es mejor la Glock o es mejor el rifle, el AK-47? ¿No? Pues yo no tengo capacidad para poder ver el valor diferencial que presta cada una de las compañías. Pueden ser compañías que yo personalmente en determinados sectores sí que pienso que tiene que haber monopolios, porque al final hablamos de ciberseguridad. Es decir, oye, quisieras tener 40 empresas, compañías de aviación que fabrican aviones, pues yo pienso, oye, que hayan 3 y que sean potentes y que efectivamente pues tú cuando vayas a un avión pues viajes seguro, ¿no? Porque hablamos de la seguridad de las personas.
En el caso de la ciberseguridad pasa un poco lo mismo. Yo lo que quiero son monopolios, que de alguna manera tengas la tranquilidad de que estás seguro en tus sistemas y, por tanto, que puedas defenderte de un ataque a nivel global. Estamos hablando que ahora hablamos ya de guerra cibernética, es decir, ya no hablamos de guerra física, ¿no? Pues estamos pudiendo ver que en la guerra de Ucrania con Rusia pues ha tenido un papel fundamental pues la tecnología de defensa. O sea, los drones han tenido efecto. Yo cuando pues veías un poco la tecnología de los drones volando y tal, que parecen que iban a entregar paquetes como Amazon, todo esto, pues yo nunca lo he visto. Siempre he pensado que este tipo de herramientas servían para la defensa, para monitorización, para dijéramos, pues vigilancia nocturna, todo eso, ¿no? Entonces, ese tiene una aplicación. Sin embargo, cuando me hablas de Palo Alto, Cisco, Sentinel, Fortinet, pues me es muy difícil. Tú coges dijéramos, la cuenta de resultados y tú dices, bueno, sabemos que van a crecer, pero ¿tienen una diferencia competitiva como puede tener Google o Apple respecto a los otros? Claro, son empresas muy industriales, en el sentido de que pues una tendrá, yo qué sé, características tecnológicas súper potentes para defender ante determinados ataques y la otra pues quizá lo va a hacer similar. Entonces, dicho esto, ¿qué he hecho en el día de hoy? Sí, he visto a los competidores, visto que sí, podían haber subido algo, pero tampoco aquello de que cuando uno ha bajado el 20, la otra se ha subido el 20, pero sin embargo sí que he mirado los ETFs. Entonces, otra vez, de cara pues, a la audiencia, lo que yo les diría es, oye, precisamente por este tipo de cosas, ese tipo de eventos, si sabemos que estamos en un sector sensible, pues te vas a un ETF sencillo, en el que vas al sector de la ciberseguridad, que hay varios, y con eso pues probablemente te vas a tener menos impacto en esto. Es decir, yo soy muy partidario de facilitar a la audiencia o invitar a la audiencia en el que entren en los mercados financieros de la forma más fácil. Tienen que entender lo que están comprando. Y pienso que al final, mira, si no lo entiendes, cómprate un ETF, que es un poco lo que hago yo. Y repito que yo tengo ese perfil pues desde el punto de vista tecnológico y como no lo entiendo, pues prefiero un ETF que sé que el sector sí que me gusta, porque sabes que es un sector seguro, porque va a haber más eventos como este, pues cómprate un ETF. Y entonces ahí estás diversificado y estás expuesto a ese sector, pero sin tener el riesgo de una compañía directa, ¿no? Y el resto de compañías, pues no he visto un cambio importante respecto a una o la otra, que la pueda haber, ¿no? Quizá pues aquellos que sepan más expertos o el punto diferencial, pues es mucho más fácil de identificar, pero a nivel de cuenta de resultados yo no he sido capaz de verlo. Claro. Has comentado una cosa que, digamos, por intentar sintetizarlo, ¿no?, de cara a la audiencia. A veces, cuando uno encuentra bastantes condiciones iguales o similares entre sí y no se quiere probablemente complicar mucho la vida ni con el cuantitativo ni con el cualitativo, en este caso, ¿no?, en términos de fundamental, y ve un poco sumado a que a lo mejor no tiene el mayor expertise justamente en esa área, dice, pues a lo mejor optar por un ETF, una diversificación implícita, que ya se esté dedicando de forma activa un fondo de inversión con profesionales, ¿no?, obtenemos esa no diversificación, que si bien sí, sino obtenemos esa exposición al sector en sí y nos dejamos de dolores de cabeza en tal caso, ¿no? José, te traslado una pregunta similar, lo que le comentaba ahora a Josep. Por tu lado, ¿has visto algo interesante derivado de todo este mix de volatilidad? Porque también es como comentaba Josep ahora, vale, es verdad, sí, ok, en pre-market CrowdStrike caía y en pre-market pues Palo Alto, Sentinel subían, pero tampoco subían una locura, ¿no? ¿Cómo lo has visto desde tu punto de vista? No te pido un stock picking necesariamente, a no ser que tengas algo interesante que quieras compartir, pero en la misma línea de lo que le preguntaba a Josep, ¿cómo lo ves tú desde esta óptica en cuanto precisamente la exposición a este tipo de acciones o sectores en general? Vaya. Sí, yo he comentado en mi primera intervención que es una compañía que me gusta mucho, CrowdStrike, la que está cayendo hoy, y pues habla de rebajas y nosotros pues ya tenemos posición, hemos añadido pues un poquito más de TRAD, pensando siempre en una escala temporal de 1 a 3, que es la que tenemos para 1 a 3 años me refiero, ¿no? Es decir, es una posición entre comillas de largo plazo. Entonces hemos aprovechado la caída, que creo que es muy puntual. Hablaba Josep que esto se va a olvidar en 2 o 3 días, como sucedió pues con otros fallos informáticos. El mercado se olvida rápido de esto
Entonces, desde mi punto de vista, claro, no es una consejo de inversión ni mucho menos, es una opinión personal, es una oportunidad, sobre todo para los que pensamos o creemos que esta compañía, como digo, va a dominar el sector en los próximos 10 años. Esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Qué compañías van a dominar, en este caso, el sector en los próximos 10 años? Si hemos hecho la tesis de inversión y pues hemos hecho fundamentales, y bueno, pues yo tengo un equipo que evidentemente me ayuda a todo esto, y la respuesta es sí, pues oye, pues tenemos que comprar, tener paciencia y, como digo yo, ver el césped crecer, ¿no? Y ya a largo plazo, pues disfrutar un poco pues, de la inversión, de la reinversión, el interés compuesto, y es lo que uno le va a permitir construir un patrimonio, creo que eficiente. Comentabais también una cosa interesante para la audiencia, una cosa es el stock picking, como dices, implica hacer un estudio muy profundo de una compañía, pues desde el lado fundamental, cuantitativo, cualitativo, como has comentado, desde el lado técnico también, si te gusta la arquitectura del precio, es decir, eso requiere un know-how, requiere tiempo, requiere, evidentemente, un estudio previo, que no todo el mundo puede hacer o no quiere hacer, ¿no? Por su perfil de riesgo. Entonces siempre está la opción, como siempre hemos comentado, de diversificar a través de ETFs, de fondos indexados. ¿Cuál es el problema? Que vas a tener menos potencial rentabilidad. Siempre digo lo mismo, el riesgo de rentabilidad es como una goma. Entonces, evidentemente, cuando más diversificas, sí, pues es una digamos, inversión más conservadora, no tiene tanto riesgo, pero tampoco va a tener tan potencial rentabilidad. Entonces, todo depende del perfil del inversor y del tiempo que pueda dedicar a ese tipo de estudios. Pues mucha gente que tiene otros trabajos, que se dedica a otras cosas, los que somos financieros y estamos todo el día ante los mercados, oye, pues podemos hacer ese estudio. Gente que no lo hace, pues sí que es un buen vehículo, evidentemente, estos ETFs, que te dan un abanico de todo el sector y diluyen mucho el riesgo, ¿no? Creo que es muy interesante que la audiencia, evidentemente, conozca esto. Efectivamente. De hecho, lo estaba pensando ahora, ¿no? José, comentabas, imagínate, ¿no? La gente que a veces puede llegar a tener una profesión distinta, pues el hecho de que se vea inmerso ahora en un estudio profundo, que además, aunque suene muy crudo, pero es muy real, no garantiza absolutamente nada. Uno puede llegar a destinar una cantidad ingente de tiempo al estudio de una compañía, al research, el switching cost, las ventajas competitivas. Bueno, puede destinar, vamos, tiempo de profundidad como quieras ir, y que no esté garantizado, en este caso, el éxito. Incluso, sobre todo, también en mi área, ¿no? Yo, digamos, soy analista para uno de los brokers principales en España y aún así, a veces no me da el tiempo, imaginémonos, y de por sí ya trabajo en el sector. Entonces, yo creo que habéis comentado un punto muy importante en ese sentido. Quería hablar con los dos, rotando un poco. Si me permites, solo una consulta, Franco. Solo por curiosidad, José, ¿tú me podrías decir el por qué consideras que CrowdStrike puede liderar el sector de la ciberseguridad? Es decir, porque dices, estoy pensando y tal, pues para los no expertos o que no hemos tenido ese tiempo, ¿por qué consideras que CrowdStrike sí que puede liderar respecto a las otras que comentaba Franco? No. Bueno, nosotros, te comento, nosotros en el equipo de Trading Pro somos 4 gestores y tenemos uno especializado un poco en el mercado de equity y tecnología y es el que ha hecho toda la tesis de inversión, ¿no? Entonces, bueno, somos el equipo y esa parte, yo soy más divisas, más mercado de bonos, él lleva esa parte, entonces, pues en el equipo de Trading Pro tenemos varios research y es el que lo hizo. Entonces, lo tenéis colgado en la web si alguien está interesado el por qué, frente a esa pregunta que haces, y tanto desde el lado fundamental, que lo preguntas tú, como también técnico, ¿verdad? Aunque creo que ibas más un poco por el lado fundamental. Te lo pasaré por privado si quieres el research para que deis un ojo. Perfecto, gracias. Genial. Pues como estaba comentando justamente ahora, me gustaría pasar a temas semiconductores. ¿Por qué? Porque veníamos diciendo una semana súper volátil, esas declaraciones de Donald Trump, que ya empezaba el mercado, digamos, a anticipar a, bueno, cuidado que la cosa con aranceles, etcétera, etcétera, se puede poner de una manera distinta. Si los compañeros pueden poner un segundito el gráfico en pantalla, porque me gustaría enseñaros una cosa que de hecho hacía bastante tiempo que no veía, y eran las caídas que hemos estado viendo justamente en el índice de semiconductores, en el SOX en este caso. Es decir, no únicamente caídas puramente en ASML como tal, que también, digamos, se vio bastante afectada. Da la casualidad de que Intel fue de las poquitas que no he visto tanta caída. No sé si serán esas medidas de proteccionismo que Donald Trump quiere ir intentando implementar, y claro, como Intel es local, bueno, ahora lo hablamos y os pido vuestra opinión al respecto, pero me llama la atención esto que estamos viendo, digamos, en pantalla. Dejadme que quite estas medias, que a veces las pongo por ver un poco. Esta gran caída que hemos estado viendo en el SOX, más o menos desde máximos, es, pues fijaos, 2 dígitos ya, ¿no? 11% de caída. Me llamaba la atención este research, que por eso lo he traído aquí a ver qué os parece, pero básicamente lo que hablaba es un poquito la comparativa de cuánto tarda en recuperarse el SOX cuando cae versus el SP en este caso, ¿no? Y según lo que comenta, digamos, esta gráfica a priori, si nos damos cuenta, la barra azul claro sería el SOX, la azul oscuro sería el SP, y nos damos cuenta que ante caídas, posteriormente luego suele recuperar más rápido, al menos en términos estadísticos, sacando la media, etcétera, etcétera. Esto por un lado, y lo quería hilar justamente con otro, que a ver si lo tenía por aquí,
Ahí está, con otro insight básicamente que también lanzaba Bank of America, y os quiero preguntar por esto a los dos, ¿no? Decían, la estacionalidad un poco en el ciclo de lo que vienen a ser semiconductores, las ventas de semiconductores, ¿no? Decían, oye, cada 10 quarters, o sea, cada 10 trimestres suele haber una contracción en lo que son las ventas de semiconductores de aproximadamente 4 o 5 trimestres como mucho, y luego nuevamente vemos un ciclo alcista. Según lo que apuntaba en este caso Bank of America, justamente hacía referencia de que ahora, digamos, de hecho estaríamos un poco en esta área, ¿no? Del forecast, ¿no? A priori, que justamente apuntan de que puede venir nuevamente ese ciclo de compras y de auge en términos generales. Claro, nos vamos un poquito hacia atrás, veíamos subidas, veíamos incrementos, pero démonos cuenta en qué años estábamos hablando. Ahora ya estamos, la fiebre de la IA, la fiebre de toda esa demanda en aumento en términos generales. ¿Cómo lo estáis viendo esto? Hilándolo un poco, ¿de acuerdo? Con justamente, no sé tanto si el técnico, podemos trazar algo, no sé, pero más allá de trazarlo y que esté llegando a apoyos o que esté llegando a medias, ¿cómo veis esto en general? ¿Esto se uniría a lo que estábamos comentando ahora, aunque sean temas distintos, lo de CrowdStrike, etcétera, etcétera? ¿Rebajas? ¿Estaréis viendo rebajas actualmente en el índice de semiconductores? Y luego si me podéis comentar un poquito de los research, ¿cómo lo veis en general? Josep mismo, tú, y luego pasamos a José también. Pues José, si quieres comentar tú primero. Pues adelante, José. Bueno, es interesante este research de Bank of America. Yo también lo iba leyendo, que bueno, es mucho más amplio y lo recomiendo a toda la audiencia. Y bueno, a mí las pautas estacionales, soy sincero, no me gustan nada. Siempre que se habla mucho de la pauta cíclica estacional, realmente no me gusta nada porque los tiempos cambian mucho y dependen de muchas otras variables, ¿no? Entonces, se tiende a utilizar muchos estos gráficos estacionales, presidenciales, este tipo de pautas que detesto, sinceramente. Pero bueno, es interesante un poco lo que está sucediendo ahora con todo el sector líder, que ha sido el de los semiconductores, después de este boom de la IA, y de nuevo hablábamos de la tormenta perfecta. Ha llegado la variable política. Joe Biden, pues, insisto, que quiere pues, restringir mucho más ese comercio tecnológico con China, en general con más económicas no amigables, pero sobre todo con China, y luego pues la gran arancelaria ha prometido Donald Trump arancel, si no me equivoco, entre el 60 y el 100%, es decir, un proteccionismo absurdo que perjudica a China, pero no olvidemos que al ciudadano americano también le va a perjudicar, ¿no? El poner barras al comercio, al fin y al cabo, perjudica a todo el mundo, ¿no? Entonces, se ha juntado eso con unos malos resultados, bueno, no malos, pero quizá un mal guidance de ASML, Taiwán, que también dijo Donald Trump que le iba a pagar la defensa, ¿verdad? No fue contundente a la hora de prometer en un futuro si hay problemas geopolíticos que iba a entrar allí. Pues fijaros, se ha unido todo esto y se ha producido pues una caída. Sabemos que es muy volátil todo el sector y por tanto pues vemos caídas muy importantes. Tuvimos, de hecho, ASML, pues caídas que no veíamos en mucho tiempo y esto evidentemente pues también arrastra todo el sector. A mí, si te soy sincero, Franco, me cuesta muchísimo hacer un análisis, un value, digamos, de este sector, porque no se sabe muy bien cómo va a afectar al futuro. La IA es algo que, como es tan disruptivo, y fijaos, como Nvidia, si tú ves un poco cómo crecen las ventas, es una cosa alucinante, no es sostenible, evidentemente, pero yo es un sector que no es que no lo entienda, sí que no sé valorar. No sé valorar porque no sé cómo va a afectar o qué productividad va a generar la inteligencia artificial. Entonces me cuesta mucho hacer un análisis, yo que soy más inversor de valor, me cuesta muchísimo hacer un análisis y siempre digo que cotiza muchas empresas a múltiplos que pues lo veo de ciencia ficción, pero claro, luego me dicen pues otros personas más entendidos que no, porque son empresas de muchísimo, el beneficio ubicado a largo plazo, pero un beneficio brutal, una productividad que no conocemos, entonces quizá tenga razón, y como no entiendo, pues ese tipo de análisis pues me cuesta muchísimo hacerlo, ¿no? A nivel técnico, pues como ha dicho, podemos trazar cosas, valorar más el precio, pero desde luego a nivel fundamental, desde mi punto de vista, y aquí trato de ser humilde, me cuesta mucho hacer la valoración. Te pasa un poco como a mí en este caso, José. De hecho, yo hablaba con un compañero el otro día y él me defendía mucho la tesis de Nvidia y yo ni de lejos estoy en contra, ni mucho menos, pero yo decía, ok, pero crecer digamos, a 3 dígitos, yo no conozco nada que haya crecido a 3 dígitos durante 30 años. O sea, claro, ¿no? Decía, no, pero es que no lo entiendes, Franco, es que esto es distinto. Wow, esa frase de esta vez es diferente o esto es distinto es para enmarcarla y tenerla muy en cuenta. En este caso, Josep, ¿cómo lo estás viendo tú en general
general sector semiconductores, un poquito toda esta caída tan vertical que ha habido. ¿Consideras que a lo mejor le queda un poquito más? ¿Podemos entrar un poco a formar base ahora en agosto probablemente, que estábamos diciendo antes que es un mes pues un poquito más débil, un poquito más lateral, salvo por año electoral, que decía que a priori pues en el año electoral, según a priori la estadística, que a mí yo pautas estacionales las cojo un poquito con pinzas a veces, ¿no? Depende de tantas cosas, pero ¿cómo lo estás viendo en general, Josep, el sector, en este caso de semiconductores, con toda esta caída que ha habido ahora? Pues mira, precisamente es el día perfecto para hablar de los semiconductores, porque precisamente lo que nos tendría que volver a llamar la atención es que el semiconductor es casi más importante que el de ciberseguridad. Es decir, el sector de los semiconductores es vital para el desarrollo tecnológico, es decir, no hablamos solo de los sistemas, sino que todo el hardware que hoy en día utilizamos para pues, desde defensa, desde coches, entonces es un sector clave. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que fíjate tú que mi previsión es que puede ser un sector muy problemático en el futuro, es decir, nos puede traer sorpresas desagradables. Pienso que una cosa es la inteligencia artificial, que es puramente pues un tema más de software, desde ChatGPT pues tiene ese valor porque efectivamente ha cambiado el mundo, es decir, es como un impacto que ha podido tener en todos nosotros y eso va a generar una productividad altísima en las empresas. Eso lo veo claro, es así como José, el impacto que es la inteligencia artificial, eso te lo digo yo, estamos ante un cambio de paradigma, como ocurrió cuando salió Internet. Pues ahora estamos en un cambio de paradigma porque el incremento de productividad que puede tener eso para las empresas es brutal. Entonces, esto es una oportunidad única que solo vemos muy pocas veces en el mundo, ¿no? Entonces, de hecho, creo que esto es la razón por la que todavía tenemos recorrido alcista, es decir, porque al final no importa tanto la deuda que tengas, cuando hablamos continuamente de la deuda impagable, no importa tanto la deuda o que la inflación suba si la productividad aumenta. Entonces, si eso va en línea y eso lo puedes conseguir gracias a que el descubrimiento de esta tecnología, el ChatGPT, que vamos, si no lo habéis utilizado todavía o si la audiencia no lo ha utilizado todavía, yo lo recomiendo probar en vuestro trabajo diario, es decir, preguntarle todo lo que queráis. Por ejemplo, para mí, que yo no soy jurista, pues por ejemplo, yo me genera los contratos que quiero, le consulto prácticamente como si fuera mi asesor personal. Entonces, mi productividad está aumentando muchísimo. Entonces, si yo los estoy sentando, o sea, yo lo detecto, pues imagínate las empresas en los diferentes ámbitos, como es atención al cliente, en atención en todo tipo. Pero, ¿qué ocurre? Esa parte de software no sirve de nada si no tiene unos semiconductores que permiten computar, es decir, que tienen potencia de cómputo, y no tan solo en esto, sino en lo que son el sector de las criptomonedas. Es decir, son vitales para el desarrollo de estos sectores. Con lo cual, imagínate tú si es importante el día de hoy que, oye, ¿qué pasaría si nos quedamos sin chips, ¿no? En este caso, pues Tesla ya el año pasado tuvo problemas para entregar sus coches a tiempo porque no tenían los chips y además un aspecto importantísimo, y aquí es lo que sí que verdaderamente me da miedo, que está súper concentrado en Asia. Tenemos Corea y tenemos Taiwán, que tienen pues una concentración de compañías pues, top líderes, así como otros sectores tienen una capacidad de generar una fábrica y ya te pones a producir una fábrica de chips, requiere miles de millones de euros o de dólares de inversión y eso no lo levantas en cuestión de meses. Es decir, necesitas know-how, necesitas pues, tecnología punta que no se consigue fácilmente, ni incluso los programas Next Generation que tenían que atraer pues, fábricas de chips no lo están consiguiendo. Con lo cual, eso para mí es la señal de alarma que diría en el día de hoy. Que así como pues hablamos de CrowdStrike y perder el impacto, eso sí que tendría una verdadera drama en el mercado mundial y eso sí que afectaría verdaderamente. Entonces, ¿qué hay que decir? Pues precisamente es un sector
concretamente de los ETFs, que lo haría el seguimiento. Si hablamos otra vez de compañías particulares, pues efectivamente, Nvidia pues lleva un crecimiento alto, no hay nada que pueda crecer de manera indefinida, es decir, tendrán fallos, tendrán problemas. De hecho, creo que al final todo tiene que guiarse por los ratios de valoración, es decir, un PER pues elevadísimo, eso tiene sus limitaciones, y eso ha ocurrido pues desde Tesla hasta a cualquier compañía del boom del año 2000. Entonces, ¿qué pienso? Puede tener una corrección. De momento no veo señales de alarma especiales, pero sí que es un sector que sí que tendría en el radar de mirarlo casi igual que como miramos el SP500. Es un sector que cualquiera de las personas que nos escuchan deberían seguirlo para ver qué sucede en esto, porque este sí que tiene un impacto en el resto de los sectores, indudablemente. Me quedaría en este caso, por cerrar, es una pena porque quería justo tratar el tema de los spreads de crédito, que lo estábamos hablando justamente antes, pero seguramente semana que viene tendremos un huequito para todo esto, pero me quedaría un poco con el resumen de un par de cosas que me han parecido bastante interesantes que ha comentado tanto José como Josep también, y las unificaría, ¿no? Por este lado, en este caso, decía Josep, pues el hecho de entender un poco la importancia del papel o el rol que juega en el sector, o mejor dicho, en la actualidad, el sector de semiconductores. Eso para empezar. Y eso ya permite probablemente entender el contexto, pero de la mano con lo que decía José ahora, sin probablemente entrar tanto en profundidad en el análisis de una empresa en concreto, ¿no? Si no vamos a tener tiempo o ni tiempo ni capacidad, pero logramos entender el contexto general a nivel sectorial, y a lo mejor, como también decía José, ¿no? Pues a lo mejor un par de pinceladas a nivel técnico, cuando algo haya caído bastante, pues a veces lo más simple es lo más efectivo realmente, ¿no? Además de obtener esa diversificación de la cual estábamos hablando. Seguiremos con estas tertulias, una pena porque nos queda nada de tiempo y tenemos que pasar a geopolítica. Muchas gracias, José Basagoiti, CEO y cofundador de Trading Pro. Gracias por habernos acompañado, y también Josep Pucalles, Growth Director en TradingView. Gracias a los dos, ha sido un placer. Muchas gracias, Franco. Buenas tardes.